베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres sin distinción, y no pocos hombres. 아니하다. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천하 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 영광여 곧가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악이 계신 구주 예수 저 천군 천사들 주의하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주상일체께 승리한 무리로 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주도 되시니 주 앞에 나도 엎드려 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día santo que nos has permitido. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a ser uno en tu esperanza y podamos entregar un culto de espíritu en verdad, dando la bendición a cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos negarnos a nosotros mismos y para hacer tu obra que dejaste en esta tierra. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 십자가 우리는 안지가 네게 나 있는 십자가 내게도 있도다. 내 몫에 대인 십자가 늘 지고 가리라. 금연류관을 쓰려고 저 천국 가겠네. 저수정 같은 길에서 멸류관 벗어서 주 예수 앞에 바치며 늘 찬송하겠네. 무천사 소리 높여서 늘 찬송할 때에 그 좋은 노래 곡조가 참 아름답도다. 금연류관도 귀하고 부활도 귀하다. 저 천사 내려 보내사 날 하나님을 En este momento oremos en arrepentimiento para poder tener un culto apto delante del Señor. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado y nos has llamado como tus servidores. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser esos espíritus aptos para ver tu rostro. Padre Dios, aunque nosotros hemos vivido en esta tierra, te queremos en esta hora pedir perdón por cada uno de esos momentos, Padre Dios, en el cual no hemos vivido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder tener tu perdón y así venir delante de tu trono. Padre Dios, con nuestras cosas, con lo que viene de nosotros, no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a revestirnos de la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, que así podamos triunfar en este culto. Padre Dios, y a través de este culto
tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos y así poder tener esa fuerza para poder vencer este mundo. Obra, Señor, solamente dentro de tu voluntad y ayuda, Señor, que así podamos ir en ese camino para poder triunfar. Obra con tu poder. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 거룩하신 Padre glorioso, 오늘 주의 날 en este día santo que nos has permitido y nos has separado de este mundo, 부르시고 damos gracias porque nos has llamado con personas que podamos recibir tu gracia y así podamos tener este culto en cada uno de nuestros hogares. 지난 엿새 Padre, tú a través de estos años hiciste que la iglesia Songnam podamos sostener delante tuyo y te damos gracias porque en esta hora también podemos entregar este culto y podamos tener un culto en espíritu y en verdad y así a través de esto solamente tu nombre sea santificado y así podamos tener ese encuentro contigo en medio de todo esto. 우리 모두는 예배 성공하는 Padre Dios, haz que todos nosotros podamos ser esos corazones aptos para poder triunfar en este culto. Ayuda, Señor, que así a través de esa certeza 가까이 뵙게 해주시고 de tenerles la redención, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos conocer tu verdad y así quitar todas las cosas de este mundo. Y como a través de la verdad nos has hecho libres, ayuda, Señor, que nosotros podamos ser llenos de tu santidad y ayuda, Señor, a poder triunfar delante tuyo y recibe este culto de nosotros. 우리 성낙계 올해 Padre Dios glorioso, en medio de este año hemos tenido esa meta de que mi alma seamos uno en la esperanza. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros 본당에 나와서 al venir delante tuyo
en la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que al tener esa comunión con los hermanos, ayúdanos, Señor, a poder compartir tu amor y ayuda, Señor, que ese día pueda venir rápido. 원로 감독님에게 Padre Dios, te queremos pedir por el obispo mayor, ayuda, Señor, que tenga la paz y ayuda, Señor, que también tenga tu salud y ayuda, Señor, para que él pueda realizar toda la voluntad tuya hasta el último momento. 하나님 Padre Dios, te queremos pedir por nuestro obispo. Ayuda, Señor, que él tenga la sabiduría y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que él pueda edificar a nuestra iglesia. Y así para que cada uno de nosotros podamos volver a nacer para poder para poder ser más discípulos. Padre, tú lo has puesto el día de hoy para llevar tu palabra. Unge los labios de tu siervo, dando la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Ayuda, Señor, que pueda estar lleno de la inspiración y pueda llevar esa palabra de vida. 성낙인 모두에게 Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir esa palabra como tu palabra, como palabra que es hecha a la iglesia y como es 넘치는 거룩한 como aquel que tiene la sed de escuchar tu palabra. Yo, Señor, que todos podamos recibir esa palabra. Damos gracias y damos gloria delante tuyo. 원하옵고 Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 가리로다. Amén. 각각의 가정에서도 Espero que todos juntos podamos ofrendar. 주가 보이신 생명의 길 나 주님과 함께 상한 마음 들이며 주님 앞에 나아가리 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 나의 길 오직 그가 하시나니 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 나의 길 오직 그가 하시나니 나의 길 오직 그가 하시나니 나를 단련하신 후에
종근같이 나오리라. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has hecho uno en tu esperanza y nos has dado la oportunidad de ofrendar. Te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias, Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos tengan la inspiración para poder sostener tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, que cada uno de ellos han cumplido su promesa, darle la bendición a ellos y sus familias. Y ayuda, Señor, para que siempre puedan estar llenos de ese amor. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de crecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias, tú estés siempre con ellos y ellos siempre puedan tener sus testimonios que vengan en su fe. Padre Dios, te queremos pedir por cada una de las personas que han ofrendado y también en línea. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa victoria con lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu gloria y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante del Señor. 예수 이름으로 축원합니다. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 드리네. 사랑하고 의지하며 주만
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 8, versículo 27 hasta el 38. Marcos capítulo 8, versículo 27 hasta el 38. Vamos a leer todos juntos. 시작. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y les dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijese esto a ninguno. Y comenzó a señalarles que les era necesario al hombre, Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, volviendo a mirar, y los discípulos reprendió a Pedro diciendo: quita de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en lo que los hombres. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda su vida por causa de mí, el Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que avergonzare de mí y de mis palabras en esta nación adultera y pecaminosa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria del Padre con los santos ángeles. Amén. En este momento vamos a escuchar la palabra, y antes de ello oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리를 또 예배 가운데 불러주시고 또 하나님 말씀을 또 들을 수 있는 귀한 시간, 거룩한 시간을 허락하심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀을 받는 우리의 심령이 복되도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주셔서 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증거하도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리는 감독님의 말씀을 사람의 말로 받지 않게 하시고 하나님이 명하신 말씀으로 받게 도와주시고, 그러므로 아멘하며 깨달을 수 있는 또 능력과 권능이 충만할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 성령의 도우심과 인도하심이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하여 주시옵소서. 말씀 안에 우리 모두가 거하며 승리할 수 있도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias por este día santo que nos has permitido. Haz que todos nosotros, aunque estemos en varios lugares, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esa preciosa palabra. Ayuda, Señor, en este momento, y ayuda a tu siervo para que pueda tener ese poder que viene de ti. Y ayuda, Señor, que pueda llevar tu palabra con esa inspiración y con esa autoridad que viene delante tuyo. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nosotros así podamos obedecer y así podamos ser uno delante tuyo. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos arrodillarnos delante de tu autoridad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Niéguese a sí mismo y sígame. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es Dios viviente y verdadero. Él da a su Hijo que estuvo en el seno por el mundo, e incluso da la vida del Hijo por el mundo. Jesús se convirtió en nuestro Salvador según la voluntad del Padre Dios, en cambio de sus propias fuerzas. La voluntad de Dios fue dada con su vida y vida eterna a través de su sangre y carne. Vino en carne para morir. Aquel que vino como hombre no escogió morir con una muerte natural. Él recibe el castigo que la humanidad debió recibir. La muerte de Jesús no tiene relación con su voluntad, sino es el sufrimiento según la voluntad de Dios. Aquel que sigue al Señor recibe el mandamiento de negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirle.
El negar la voluntad de Dios es Satanás y no volverá a ver al Señor Jesús y caerá. Jesús sufrió por el mandamiento que recibió. Nuestra fe es vivir según el mandamiento. Por lo tanto, tenemos que negarnos para seguirle. El sufrimiento que recibimos por el Señor Jesús debe tener gozo. Nosotros recibimos el mandamiento de Dios según el bautismo. Aquel que recibe el bautismo no vive por sí mismo, sino es del Señor. El camino que toma de tomar la cruz no es un camino de sufrimiento, sino es el camino que obedece la voluntad de Dios. El sufrimiento que recibimos con mandamiento es gracia. El recibir el Señor es la puerta estrecha y es el camino que lleva a la meta de la primera resurrección. El Espíritu Santo obra para que seamos mártires. El pensamiento del hombre son los pensamientos de Satanás. Los pensamientos de la carne son enemigas del Señor. Amemos al Señor Jesús y tomemos nuestra cruz y sigámosle. Amén. 그리스도 교회의 삶은 Si vimos la vida en la vida cristiana y también en la vida de la iglesia, no es algo que cada uno puede determinar. E incluso si nosotros vemos la vida en cómo nosotros tenemos que vivir como los cristianos y los santos, no es algo que cada uno de nosotros podemos escoger y podamos determinar por sí mismos. La vida que nosotros tenemos que tener es algo que Dios ya ha determinado. E incluso la forma en cómo nosotros tenemos que tener nuestra vida de fe es algo que Dios, nuestro Señor, ya ha determinado. 교회의 삶은 La vida de la iglesia en Cristo no es algo que cada uno de nosotros podemos determinar y tampoco no es algo que nosotros podemos practicar e incluso ese es algo que nosotros no debemos de fallar. 원한 생명과 Esto es algo que va muy cercano con la vida eterna 결정짓는 e incluso es uno de los problemas que determina nuestra vida eterna. Queridos hermanos, nosotros tenemos que saber, éramos personas que éramos del pecado, que debíamos recibir esa muerte, que debíamos entrar al infierno. Sin embargo, nosotros en medio de eso, el hecho que nos haya salvado a nosotros, ¿qué significa esto? Es que nosotros no volvamos a caer en ese lugar. 그러므로 우리가 어디서 전했던 Por eso, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta y saber dónde nosotros hemos caído e incluso nosotros tenemos que hacer para que nosotros no volvamos a caer en ese lugar. 모든 것을 Y 결정하는 también nosotros tenemos que saber que ese es el fundamento de nuestra vida de fe. Y nosotros al hablar sobre este tema, hay algo que nosotros tenemos que saber, que es sobre nuestro propio amor. 것을 Cuando nosotros hablamos de ese amor que nosotros tenemos de nosotros mismos, si nosotros no prestamos atención a esto y tampoco nosotros no debemos entregar todo nuestro corazón a ello. ¿Por qué? Porque el amarse a sí mismo es algo muy peligroso si nosotros no separamos esto. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos, si nosotros, la verdad, si no tenemos y no nos limitamos en amarnos a nosotros mismos, 자신에 대한 사랑을 si nosotros no nos limitamos a amarnos a nosotros mismos, a ese amor de cada uno de nosotros, y si esto se convierte en nuestro fundamento de nuestra vida, 기회를 entonces, ¿qué significa esto? Es dar la oportunidad al diablo 자기 자신에 대해서 애착을 para que pueda obrar dentro de nosotros. Es que el diablo usa esa oportunidad de amarse a uno mismo para que así pueda tener el pecado y así pueda comenzar a pecar. Si nosotros vemos el pecado dentro de cada uno de nosotros, es que cada uno de nosotros, cada día, cada momento, a través de la carne pueda ser realizada, que a través de la carne pueda hacerse hecha. 죄성은 원래 Pero entonces, si nosotros vemos el pecado, si vemos el pecado en sí,
viene con ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? De amarse a uno mismo. Cuando uno habla sobre el uno mismo, cuando nosotros hablamos de uno mismo, hay un momento en el, pues si vemos en una perspectiva, podemos ver que esto es algo bueno. Pero entonces en otras perspectivas podemos ver que a partir de ese momento está comenzando a ser sembrado el pecado, y a través de ese momento comienza a crecer el pecado. Y si uno constantemente tiene esa comunión con la carne, entonces ese pecado puede hacer que la carne llegue a cometer esos pecados. Y entonces podemos saber que el pecado, la verdad, tiene esa influencia en cada uno de nuestros pensamientos y nuestras acciones y en todas las cosas dentro de nosotros. Pero entonces, si nosotros vemos de que si nos dejamos llevar por las cosas de la carne, entonces uno se deja llevar por este pecado y todo es influenciado a través de este pecado. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que todos nosotros antes de creer en Jesús, si vemos todas nuestras características y si vemos en todas nuestras circunstancias y pues si es permitido pues dentro de la sociedad, todos nosotros podemos realizar todas las obras que nosotros queramos. Y también nosotros también tenemos ese potencial para poder realizar esos diferentes pecados como nosotros queramos. Y pues nosotros sabemos en cualquier momento, en qué circunstancia en que nosotros estemos, nosotros podremos realizar pues pecados que pueden ser inimaginables. Y cada uno de nosotros tenemos ese potencial dentro de nosotros. Y tenemos que saber de que nosotros antes de creer en Jesús éramos seres que teníamos ese potencial y en esas circunstancias para poder pecar como nosotros queramos. Y todo esto viene a través de ese amor de uno mismo. Y entonces a través de esto se convierte en esa profundidad, en esa oportunidad para que el diablo pueda venir y realizar lo que él quiere en nosotros. Entonces, el diablo hace que a través de este amor de uno mismo llega a pecar delante del Dios creador, llega a pecar, hace que vaya a atacar y vaya a ir en contra de Dios. E incluso esto podemos ver de que este es el origen de la caída del hombre. E incluso nosotros que hemos recibido la salvación, incluso en medio de esas personas que han recibido esa salvación, ¿qué es lo que hace esto? Hace de que a través de este amor de uno mismo, hace de que estas cosas, esta salvación que uno ya ha recibido, pueda ser eliminado, que pueda ser nuevamente quitado de uno. Y entonces el diablo siempre está buscando esa oportunidad para poder usar nuestras debilidades para hacernos caer. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos esta carne en la cual todavía tenemos esta carne y este potencial para poder pecar, e incluso llega a ese elemento para poder ir en contra de nuestro enemigo, de nuestro Dios que nos ha creado, de nuestro Señor. Pero entonces nosotros tenemos que saber que nosotros ahora somos libres, ahora somos redimidos de ese enemigo, ahora somos libres por completo del diablo. Y como el Señor nos ha salvado a nosotros y Dios envió a su Hijo, ahora a través de su Hijo, ahora somos libres de esa debilidad. Y nosotros tenemos que saber de que ahora nosotros tenemos que saber cuál es nuestra debilidad y cuándo nosotros hemos caído. Y también la iglesia de Cristo ahora, ¿qué es lo que hace? Ahora la iglesia es el lugar donde se reúnen todas estas personas que ahora son libres de esas debilidades de este enemigo, para que así puedan ser protegidos. Pero queridos hermanos, si nosotros no conocemos esas debilidades y ese pecado que está dentro de nosotros, entonces
ese pecado estará, ese potencial para pecar estará ya latente dentro de cada uno de nosotros, y el diablo usará esto para que nosotros podamos ir en contra de Dios. Por eso tenemos que saber de que esas características que son del diablo y del pecado son completamente opuestas a los que son de Dios. Y tenemos que saber que esas características del pecado hacen que el hombre no dé gracias delante de Dios. Si nosotros vemos a los pecadores y lo del pecado, podemos ver de que esto no reacciona fácilmente y inmediatamente al dar gracias, sino que el diablo usa esta oportunidad para que así, si estos tipos de pensamientos y sentimientos llegan hasta el punto de tomar acción y alejarse del Señor y alejarse de Dios y ir en contra de Dios. Pero esto tiene que ser dominado a través de la ley. Y la iglesia en sí, la iglesia de Cristo, no domina a través de esta ley, sino que solamente a través de la obediencia. Esa obediencia que viene de uno mismo. Y nosotros tenemos que saber de que nuestra carne, esta característica de la carne, entonces, ¿qué es lo que hace? Que a través del pecado, la verdad hace de que esta gracia que Dios nos da a nosotros sea ignorada. Que a través de esas diferentes características y elementos que son de la carne, que son tan pequeños, vaya a abandonar esa gran gracia tan enorme que Dios nos da a nosotros. Que esto eventualmente llegará a ignorar y yo vaya a llegar a alejarse de esa gracia del Señor. Pero ¿qué es ese origen de todo esto? Viene de el amarse a uno mismo, que todo esto llega a mezclarse con su pecado y llega a quitar todo esto. Entonces, si trata de quitar todo esto, incluso terminará quitando todo el fruto de esto, tratando de quitar la espiga. Entonces, queridos hermanos, nosotros si no conocemos ese pecado que nosotros tenemos, cuando nosotros hemos caído, e incluso si nosotros no conocemos ese origen de la redención, entonces no estamos entendiendo ni siquiera el Evangelio y esa salvación. Por eso, si nosotros no conocemos bien acerca sobre este pecado, entonces eventualmente nosotros no estamos conociendo esa salvación, porque estamos malinterpretando esto. Queridos hermanos, ustedes y yo, ese pecado que nosotros ya hemos tenido, ya hemos sido redencidos de ese pecado, ya hemos recibido ese perdón de ese pecado que nosotros hemos hecho ya en el pasado. Pero el tener las cosas de este pecado e incluso tener ese remordimiento de ese pecado es algo que el Señor ya ha pagado por nosotros. Pero queridos hermanos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No debemos volver a ese pecado, sino que cada uno de nosotros tenemos que oprimir ese pecado. ¿Por qué? Porque si no oprimimos ese pecado, entonces ese creyente no puede ir en ese camino, de la salvación, de la gracia. No solamente no podrá ir en ese camino, e incluso esa persona está negando, está abandonando ese efecto legal que nos ha dado a nosotros esa redención. Lo que hace el diablo, ¿qué es? El diablo está tomando nuestro viejo ser, lo que era de nuestro pasado, para que nosotros podamos volver a usar, a traer esas cosas que eran de nuestro viejo ser. Pero por eso, queridos hermanos, si nosotros no estamos despiertos, entonces vamos a ser engañados y vamos a caer en medio de eso. Queridos hermanos, nosotros al vivir la vida en esta tierra,
podemos ver de que muchas personas se pues abandonan esa gracia e incluso van en contra del Señor. 복이 있어요, 늘. Y podemos encontrar que hay muchas personas que siempre están pues negando y yendo en contra del Señor. E incluso podemos ver de que estas personas siempre están también llenos de ese celo y pues eventualmente podemos ver que esas personas reaccionan muy fácilmente al pecado. 자신에 대한 사랑은 자기의 육신의 욕구를 막 같이 받아들이고 Y podemos ver de que muchas de las personas traen las cosas de la carne, traen esas diferentes avaricias y esas cosas que vienen de la carne. Pero si nosotros dejamos esto quieto, entonces esto eventualmente vendrá a la iglesia, traerá eso a la iglesia y afectará a la iglesia en sí. 이 땅 위에 흙으로만 남아 Por eso, entonces, si nosotros si dejamos esto intactos dentro de nosotros, vamos a vivir esto solamente en esta carne. Y la verdad, no vamos a poder ir a ese reino de los cielos en el cual nosotros tenemos que ir. Y nosotros no podemos ir y prepararnos para poder ir a ese lugar que es mucho más alto, que es el reino de los cielos. Esas diferentes cosas que vienen de la carne, esa avaricia y estas cosas que son de la carne, la verdad eventualmente afectarán a nuestro espíritu. No son estas cosas de la carne, solamente pertenecen a la carne, no son de nuestro ser en sí. Tenemos que saber esto. 때로는 우리가 영혼이라고 말하기도 해요. 영혼. Incluso nosotros también hablamos sobre nuestro espíritu, nuestra alma. Cuando hablamos sobre nuestro espíritu, no solamente estamos pensando en en espiritualidad y nuestro espíritu en sí. 육신의 소욕이면 Queridos hermanos, tenemos que pensar en todo. Si nosotros vemos esos deseos de la carne que son aferradas a la carne, nosotros tenemos que saber que pertenecen a la carne, pero nosotros no debemos pensar que esto es nuestro ser en sí, sino que son solamente parte de nuestra carne. Y la verdad, no debemos dejar que esos deseos de la carne dominen todo nuestro ser para que así vaya a pues dominar toda nuestra carne, nuestro ser en sí. Sino, queridos hermanos, que tenemos que saber que tenemos que abandonar esta carne para que así nosotros podamos ser revestidos con un nuevo cuerpo para ir en el reino de los cielos. Queridos hermanos, tenemos que saber de que esta carne, esos deseos de la carne, la verdad, están llenos de esa avaricia que no piensan en esto. Si nosotros nos dejamos llevar por esos deseos de la carne, ese espíritu, la verdad, no puede recibir la ayuda de Dios. E incluso no puede entrar en el reino de los cielos, e incluso no puede entrar en ese lugar donde el Señor nos está preparando. Y nosotros no vamos a poder caminar en ese camino en el cual nosotros debemos de caminar para poder entrar en el cielo. Sino que constantemente, si dejamos con los deseos de la carne, constantemente está molestando para que nosotros no podamos ir en ese camino. Si nosotros seguimos las cosas de la carne, entonces eventualmente caeremos. Ciertamente tendremos y seremos esa destrucción. Tenemos que saber esto. Los deseos de la carne, tenemos que saber de que los deseos de la carne hacen que está determinando nuestro futuro y está determinando si entraremos al reino de los cielos o no. Y nosotros tenemos que saber de que dentro de todo ello, que el Señor tiene que dominar y el Espíritu Santo tiene que dominar y ayudar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra carne para que así pueda ir bien todas las cosas. La carne no tratará de ayudarnos a nosotros cuando no estamos yendo en lo espiritual, sino que nuestro espíritu, aunque nuestro espíritu quiera tratar de ir en ese camino, pero si el Espíritu Santo, si la obra del Espíritu Santo, que si vemos que es tan santo, que es algo tan necesario, pero si nosotros no seguimos las cosas del Espíritu, entonces si seguimos las cosas de la carne, entonces eventualmente
abandonaremos la obra del Espíritu Santo. Y si la obra del Espíritu Santo está siendo molestada, entonces se dejará a un lado. 육신을 위해 살 Entonces, nuestro verdadero ser, ¿qué es? Nosotros no vivimos por nuestra carne. E incluso nosotros no vivimos por algo abstracto, como si fuera algo que nosotros no podemos completamente sentir. Sino que cada uno de nosotros tenemos que saber que nuestro ser en sí, tenemos que entrar a ese lugar verdadero. 방해하게 되죠. Pero las cosas de la carne son las cosas que no nos dejarán entrar a ese reino 근거하고 있는 사람은 del cielo. Tenemos que saber que nosotros tenemos que cortar por completo con las cosas de la carne en ese momento en el cual nosotros creemos Jesús. ¿Por qué? Porque si dejamos eso así como así, si lo dejamos a un lado sin cortar en ello, entonces llegará en un punto que el pecado y el amarse a uno mismo no se podrá separar. No tendrá no se podrá separar el amarse a uno mismo y el pecado. Esto se 본인은 mezclará y uno mismo no podrá dividir esto. 분명히 다르고 No podrá sentir esto. 미치는 영향력 이런 것은 눈에 보이게 너무 분명하거든요. 이거는 죄다 이렇게 하면 안 된다. Podemos ver de que, aunque en la iglesia en sí les está diciendo que tienen que separar el pecado con el amarse a uno mismo, esa persona en sí no va a poder 이게 오르모르 diferenciar esto. 자기 육체에 Y él mismo no va a saber cuál es la diferencia y hará todo por su carne. 옳은 그 기준을 잃어버립니다. Y no va a poder tener ese estándar para poder dividir qué es lo bueno o no. Lo único que él está pensando que está haciendo esto por sí mismo, por el amor de sí mismo, pero la verdad eventualmente está 은혜에 대한 pecando. 얘기를 또 많이 강조해요. 이런 사람은. Y si vemos este tipo de personas, solamente se enfoca en la gracia. Pero la verdad, ¿qué tipo de gracia? No se enfoca en la gracia en sí. 은혜 받았으니 죄를 범해도 상관없다. Esta persona dirá, ay, como yo he recibido la gracia, entonces, yo pues puedo pecar como yo quiero, yo no tengo que pues enfatizar en eso. Pero queridos hermanos, tenemos que saber qué es. Tenemos que saber de que en el momento en el cual que nosotros recibimos la gracia, ¿qué es? Es que ahora que nosotros hemos recibido la gracia, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? 지옥에 떨어질 뻔했는데 Nosotros a través del pecado, nosotros ahora pues íbamos a caer en el infierno. Ahora que nosotros tenemos la gracia, ¿será que podemos pecar? Claro que no. 신앙의 본질은 그렇지 않습니다. ¿Cuál es ese fundamento de la fe? 죄에 대해서 Es que ahora nosotros tenemos que morir. Tenemos que morir. 죄를 순종하는 우리 육체에 Esta carne tiene que morir. Tiene que ser destruido. Si vemos en Romanos capítulo 6, 1, versículo 1, 2, 6, 7 y 11, si leemos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque a qué debemos muerte al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no seamos más del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, que nos dice que nosotros tenemos que ser muertos del pecado. Y esto no significa, ay, yo puedo hacer lo que yo quiero, sino que tenemos que decir que tenemos que cortar por completo con el pecado. 바로 이것은 Esto 우리가 반드시 Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. 예수님은 우리에게 Y nuestro Señor 방법을 구체적으로 nos está mostrando cómo nosotros tenemos que vivir. Nos está diciendo muy detalladamente cómo nosotros tenemos que vivir. No es el hecho de determinar uno mismo, yo haré esto, así viviré, yo haré lo otro, sino que el Señor nos ha mostrado cómo nosotros tenemos que vivir. Pero hay unas personas que solamente escogen cómo quieren hacer y así tratan de tener su vida de fe. Pero queridos hermanos, así no es como el Señor nos ha mostrado a nosotros.
nosotros. Muchos de los creyentes piensan de esta forma: ay, esta palabra es difícil de poner en práctica. Ay, es algo que no quiero hacer. Por ejemplo, la palabra que hoy leímos en el pasaje bíblico, uno podrá pensar: ay, esto no es la palabra que, pues, para mí, y comienza a buscar un tipo de excusa para poder excusarse, y busca diferentes excusas para no pues tomar en sí la palabra. O incluso pues mira y se compara con las otras personas para ver si tiene que hacer esa palabra o no. Ay, como esa persona no está enfatizando tanto en esa palabra, yo tampoco no la tengo que hacer, está bien. O incluso habrán personas que dicen: ay, ¿por qué esta palabra es tan extremista? No quiero hacer esto. Y pues y solamente piensa como: ay, yo pues a esta palabra como es tan extrema, yo pues si no llego a ese extremo no tendré que obedecerla, sino que tendré que obedecerlas a medias, pensando de esa manera. Pero queridos hermanos, tenemos que saber qué es lo que el Señor tenemos que saber, que el Señor pagará como nosotros obremos. Él nos pagará a cada uno conforme a nuestras acciones, como nos dice Mateo 16:27. Y para que nosotros no tengamos la muerte, no tengamos ese juicio, nosotros tenemos que vivir según como el Señor nos ha dicho a nosotros, como nos ha determinado a nosotros. Aunque nosotros podremos pensar: ay, esta es la palabra que nos está diciendo el Señor, ay, tenemos que morir. Pero aunque nosotros podemos sentir pues un poco pues podremos sentir como esa palabra es algo muy fuerte y pesada. Pero la verdad tenemos que saber de que nosotros tenemos que recibir esa palabra para poder vivir, para que el Señor pueda vivir en nosotros. Queridos hermanos, yo podría decirle a ustedes palabras que ustedes quieran escuchar, pero, queridos hermanos, yo a veces tengo que hablarles a ustedes esa palabra, que es esa palabra que viene del Señor. Aunque les puedo decir palabras que ustedes desean, esas palabras podrán ser palabras que el Señor no desee, que la verdad no sea esa iglesia que desea esa palabra que el Señor desee para la iglesia. Queridos hermanos, cuando el Señor nos dice a nosotros: tú tienes que morir el día de hoy, cuando yo escucho esas palabras, la verdad son difíciles para mí, y incluso en ese momento son difíciles para mí. Incluso pues no puedo aguantar tampoco, pero sé que nuestro Señor vivió en medio de todo este sufrimiento, que Él vivió en medio de esa ley que el Señor nos ha dado a nosotros. Y nosotros también podremos vivir en medio de esto, para que así nosotros podamos ir en ese camino. Podamos ir en ese camino y entrar en la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha experimentado todo esto. Aunque nosotros no vayamos a poder ser perfectos y podamos ser por completo, el Señor, si seguimos esa palabra del Señor, el Señor podrá edificarnos dentro de nosotros. No es llevarles a ustedes esa palabra en el cual les he dado a ustedes como muy fácilmente, sino es para que cada uno de nosotros tenemos que entregar ese sacrificio. Y el Hijo de Dios se entregó a sí mismo como ese sacrificio. Él, siendo el Hijo del Hombre, se entregó a sí mismo como ese sacrificio, y Dios recibió esto. Dios recibió esto. Tenemos que entregar ese sacrificio. Y queridos hermanos, nosotros no podemos determinar esa palabra del Señor muy fácilmente como nosotros queramos.
sino que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que prestar atención en medio de esto. Y aunque nosotros tengamos muchas dificultades en nuestra vida de fe, tenemos que tener en cuenta de esto en esta palabra y tenemos que saber cómo el Señor ha obrado dentro de nosotros y Él cómo ha tomado ese camino. 우리에게 영원한 행복을 주시라는 우리 주님. Nuestro Señor que nos quiere dar esa vida eterna, que nos quiere dar esa felicidad en nuestro espíritu. Tenemos que saber de que en este momento tenemos que tener esa paciencia, tenemos que aguantar para poder venir del Señor. Aunque esto puede ser este mensaje puede ser algo contradictorio, pero tenemos que saber que en medio de esto tenemos lo más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que morir para poder obtener. Tenemos que abandonar para poder obtener. Aunque el hombre no puede entender esto, el Señor 당신의 나라로 우리를 이끄시게 nos quiere llevar a ese reino de los cielos, a su reino, y Él nos está mostrando esa ley del reino de los cielos, para que así nosotros podamos ir en medio de eso. 주시는 그 길을 Y espero que todos nuestros miembros podamos ir en ese camino hasta el final. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 본문의 말씀 Si miramos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que a la mitad del libro de Marcos, 예수님의 생애를 반으로 쪼갤 때 y cuando hablamos sobre la vida pública de Jesús, podemos ver que está hablando sobre la mitad. Y aunque lo que le falta de la vida de Jesús a partir de ahora hasta el final de Marcos solamente son 6 meses, pero está hablando sobre la mitad de la vida de Jesús, sobre esa obra de Jesús, sobre el ministerio de Jesús. Si nosotros vemos a los discípulos estuvieron junto con el Señor, y podemos ver de que en ese momento Jesús abandonó un poco, se alejó un poco de la multitud y se fue a los gentiles para poder enseñarles la palabra del Señor. 영적 상태 Y ahora, si nosotros vemos a nuestro Señor, 상태를 점검하실 때가 왔습니다. vino ese momento en el cual Él vino para que el Señor pudiera examinar el corazón de los discípulos y de todas las personas que estuvieron con Él, en cómo ellos pensarán. 가르치셨습니다. Pero entonces en medio de eso podemos ver de que el Señor antes de ellos solamente enseñó lo más fundamental, lo más básico. Pero a partir de ese momento no ha dicho cómo uno tiene que entrar al reino de los cielos. Pero ¿por qué será que el Señor no habló acerca de esto, que lo más importante del Evangelio? Es porque ellos no lo hubieran entendido, porque no lo hubieran podido aceptar, porque todos ellos son partes en ese momento a la carne. Por eso no ha hablado en esto y es difícil hablar acerca de esto. Y entonces primero le habla a ellos y les pregunta a ellos. Si vemos en Marcos 8:27, en el pasaje bíblico de hoy en día, ¿quién dice los hombres que soy yo? Pero entonces, 그러니까 cuando Jesús preguntó esto, los discípulos respondieron. 자, 먼저 이걸 먼저 설명해 드려야 되겠냐. 이들이 이저 종교 지도자들 Si nosotros, antes de esto, si les explico algo, antes de explicarles acerca de esto, si nosotros vemos pues que el Señor en ese momento ha terminado pues las enseñanzas a todo el público, a los fariseos y a todos los principales de la sinagoga, y podemos ver de que Él comenzó a evitarlos, y en ese camino para ir a Cesarea de Filipo, que fue lo que pues Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y respondieron, ellos respondieron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otro Elías, y otros pues algunos de los profetas, como dice el versículo 28. Entonces podemos ver que ninguno de ellos vieron que Él era el Mesías. Nunca lo vieron que Él era el Mesías, sino que lo único que lo vieron a Él como si fuera un líder político en el cual pudiera pues
ir en contra de Roma. Pero entonces nunca, a nadie de ellos pues pensaron que él era el Mesías, y ni siquiera pues podemos ver de que la fama de Jesús en ese momento comenzó a caer. Y luego le pregunta a los discípulos en el versículo 29, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo. O sea, aquel que es ungido por Dios. Entonces podemos ver de que hasta este momento podemos ver de qué grandes son ellos, que es la fe que ellos que tenían. Y entonces si nosotros vemos en Marcos y en Mateo y en Lucas y en Juan, podemos ver que dice que es aquel que es el Hijo de Dios que ha sido enviado por Dios. Pero entonces hasta ese momento el Señor vio cómo se alegró al ver esto. Pero ¿qué es lo que a partir de ese momento? ¿Qué es lo que ve? En ese momento ellos supieron de que Él era el Mesías, pero ellos no supieron cuál es la obra de ese Mesías. Lo único que ellos pensaron cuando pensaron acerca del Mesías era aquel que tenía poder, pues solamente en esta tierra, aquel que tiene ese poder político en esta tierra. Ellos malinterpretaron esa obra del Mesías. Pero entonces, ¿qué fue lo que cuando vio esa confesión de Pedro? Entonces, aunque pues era maravilloso, pero entonces él no pudo ver esa obra esa obra del Evangelio, todavía no había sido completada por completo. Ellos no supieron qué es lo que Jesús tuvo que hacer en esta tierra, qué es lo que Mesías tuvo que hacer en esta tierra. ¿Por qué? Porque aún no lo ha dicho. Pero entonces el Señor, la verdad, se complació por lo menos porque ellos tenían esa fe que era de Dios, de que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Ahora entonces el Señor comienza a enseñar qué es lo que tengo que hacer Él. Entonces si vemos en Mateo 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que Él tuviera que morir. O sea, y a partir de ese momento, y comenzó en ese momento. Pero entonces, y vemos que los discípulos se sorprendieron a escuchar esto. Si nosotros vemos el Hijo del Hombre, ¿qué significa? Cuando hablamos sobre el Hijo del Hombre, ¿qué significa? Él usa estas palabras para explicarse a sí mismo. Y Él, ¿por qué será que Él usa esas palabras, Hijo de Hombre, para describirse a sí mismo? Si nosotros vemos en el libro de Daniel 7, ahí podemos encontrar una parábola cuando habla sobre el Hijo del Hombre, cuando dice que es lo más bajo. Está hablando sobre el Cristo. Podemos ver sobre la palabra del Cristo, en el cual que va a recibir toda la gloria, aunque su nombre es Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que se humilla a sí mismo, que Él se humilla a sí mismo, y en esta tierra no es aquel que recibe la gloria, sino es aquel que recibe ese sufrimiento que recibe, que no se ha servido, sino que vino para servir. O sea, yo soy el Hijo del Hombre, o sea, yo soy aquel que he venido para poder recibir este sufrimiento. Pero entonces, cuando los discípulos al escuchar esto, de que el Señor iba a sufrir, entonces, si vemos en el versículo 32, podemos ver de que comenzaron a reprender a Jesús, diciendo como, ay, así no es, no será así. E incluso Pedro, pues, ¿qué es lo que dice? Que, pues, viene Pedro, ¿y qué es lo que dice? Pedro vino y comenzó a reconvenir a Jesús. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dice luego de eso? ¿Por qué? Porque ellos eran que pertenecían en la carne. Si vemos en versículo 33, cuando el Señor reprende a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. O sea, reprende a Satanás e incluso reprende a Pedro. ¿Por qué? Porque están siguiendo los pensamientos del hombre. Y en ese momento, ¿qué significa? Que al mismo momento, en ese mismo instante, están siendo llevar por las cosas de este mundo.
Si vemos nuestro Cristo, ¿qué es lo que el Cristo hace? Es aquel que viene en esta tierra para poder tomar los pecados y morir en la cruz. Pero entonces, cuando hablamos sobre los pensamientos del hombre, ¿qué significa? Que son que va a morir en paz sin ningún sufrimiento. Pero tenemos que saber que nuestro Señor ha muerto con ese sufrimiento. O sea, es completamente lo opuesto con los pensamientos del hombre y lo que el Señor tuvo que hacer en esta tierra. Él tuvo que morir. Pero entonces Jesús dice a los discípulos, ¿qué es? Si vemos versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, primero tienen que negarse a sí mismos, segundo, tienen que tomar su cruz y tercero, tienen que seguirme. Cuando hablamos sobre negarse a sí mismo, no estamos hablando su propio amor, sino que tienen que tomar la cruz y seguirle. ¿Qué es lo que dice? Esto le fue dicho a la gente y a sus discípulos, o sea, le dijo también esto a toda la multitud. O sea, ¿qué significa esto? Está invitando a todas las personas. Está invitando a todas las personas si vemos esto. Pero entonces, si nosotros vemos a Cristo, si vemos la forma en cómo Cristo nos ha dicho a nosotros cómo los cristianos tienen que vivir, los cristianos tienen que vivir, ¿qué es? Es completamente diferente. No es vivir por sus propias cosas. Cuando uno piensa, cuando uno cree en Jesús, uno puede decirle a una persona cuando evangelice, ay, venga a la iglesia, usted hará esto, usted hará lo otro, usted será sanado, su negocio irá bien. Pero entonces, luego de que viene a la iglesia, verá la realidad que uno tiene que sufrir, que uno acá tiene que uno tiene que sufrir y tomar su propia cruz. Pero luego le dice, usted niéguese, usted tome su cruz y sígueme. Pero estos son los mandamientos que el Señor nos ha hecho a nosotros. Si primero vemos el negarse a sí mismo, ¿qué significa? Que uno tiene que separarse de esto y tiene que cortar con uno mismo. Eso es lo que significa el negarse a sí mismo. O sea, ¿qué nos dice? Tiene estos dos significados en el cual es separarse y cortarse. O sea, tenemos que cortar con esas costumbres y con esas cosas que vienen de nuestro viejo ser, con lo vienen con el pasado. Queridos hermanos, ¿qué significa esto? Esto es lo mismo que quitar con nuestra vida, es cortar incluso digamos con la mitad de nuestra vida. Queridos hermanos, esto es completamente lo opuesto con las cosas de este mundo. Si nosotros vemos cómo el mundo, uno tiene que vivir en el mundo, podemos ver que las personas se engañan el uno al otro. No hay la verdad. Todo está lleno de esa avaricia y están lleno del celo y la ira. O sea, y siempre buscan esa oportunidad para poder engañar y tomar de las otras personas. Pero incluso aunque se engaña al uno al otro, pues podemos ver que incluso se dejan engañar fácilmente. Incluso también engañan a las otras personas. Pero queridos hermanos, todo esto no es nada. Todo eso solamente siempre están en el mundo. Pero queridos hermanos, es algo que nunca debe estar en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros? Que no solamente nos está diciendo que nosotros tenemos que oprimir estas cosas que vienen de la carne, sino que nos está diciendo incluso que tenemos que cortar con estas cosas de esta carne, completamente con esas características, con los deseos de la carne. Por eso, queridos hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Esto es un mandamiento que el Señor nos ha dado a nosotros. Es algo que nosotros debemos hacer. Pero ¿qué los quiero decir a ustedes? ¿Qué es lo que les quiero decir? Es que el Señor para poder quitarnos a nosotros de este pecado, Él murió en la cruz. Yo quiero que antes de esto nosotros podamos saber acerca sobre ese gran sufrimiento que el Señor ha hecho en la cruz, y así nosotros podemos saber y podemos tener esa determinación para seguir adelante y poder negarnos a nosotros mismos. Y así nosotros podemos arrodillarnos y
venir delante del Señor. 인하라는 것은 E incluso cuando nos dice a nosotros que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿qué también significa? Que tenemos que cortar con ese orgullo. Tenemos que cortar el orgullo que viene de uno mismo, de que dice, yo he recibido la salvación, yo he recibido la gracia, yo tengo el poder de Dios. No es eso, tener orgullo de esto, no orgullecerse de eso. O incluso también el tener la vida de fe por varios años, como si desde su origen fuera justo. Si uno piensa de esta forma y uno determina de esta forma, 그 타락성을 버리지 않았다는 증거. entonces esto es testimonio de que usted no ha cortado por completo con las cosas de esta carne, con los deseos de la carne, con lo que vienen de esta carne. 그걸 그대로 갖고 ¿Por qué? Porque esto es evidencia de que estamos trayendo con las cosas que son del diablo, que nos llevan al infierno. Queridos hermanos, luego, ¿qué es el segundo mandamiento que nos ha dicho? Que tomemos su cruz. ¿Qué significa el tomar su propia cruz? 왜냐면은 ¿Qué es esto? 나와 내 복음을 위해 살라. Que nosotros tenemos que vivir por el Señor y por el Evangelio del Señor. Tenemos que vivir por el Señor y nosotros tenemos que vivir por ese Evangelio del Señor. 목적이 Por eso, ¿qué significa esto? El tomar nuestra propia cruz, ¿qué es? Es nuestra vida en sí. Tenemos que vivir por Cristo y por el Evangelio. Más tenemos que sostener esas dificultades. Tenemos que sostener esas dificultades también. Aunque nosotros al vivir de otra manera podremos tener esa paz en este mundo, pero en ese momento en el cual nosotros vivamos por Cristo y por ese Evangelio, entonces vendrán esas dificultades y el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que sostener esto. 힘들었다는 것을 자체가 말하고 있는 거예요. Cuando nos dice que nosotros tomemos esa cruz, podemos saber qué gran sufrimiento vendrá en esto. Cuando hablamos sobre la cruz de hoy en día y cuando nosotros alabamos y decimos acerca de la cruz, podremos tenemos una perspectiva positiva acerca de esto. Cuando pensamos en la cruz, incluso usamos collares de forma de la cruz. Pero en el pasado, en la época de Cristo, en ese tiempo, la cruz era algo que ni siquiera era mencionado. Era algo que tenía que ser evitado. ¿Por qué? Porque era uno de los sufrimientos e incluso era una de las cosas que ni siquiera era imaginables. Era una de las cosas que uno podría imaginar. Era una de las cosas más bajas de las bajas. ¿Qué es el propósito de la cruz? El propósito de la cruz era morir, era matar. No era dar la vida. Cuando uno dice, usted ha sido condenado por la cruz, uno no es como, voy a morir. No es esto, sino que también tiene esa muerte, pero incluso antes de esto tiene ese sufrimiento. Por eso cuando habla sobre la muerte en la cruz, era algo que uno temía con gran terror, porque no solamente sufría, sino que también llevaba hasta la muerte. Pero Jesús, en ese momento, la verdad nadie había mencionado de que el Cristo, el Mesías, tenía que morir en la cruz. Y ni siquiera nadie había pensado en que que tenía que morir en la cruz. Pero ¿por qué será que el Señor habló de la cruz en este momento? ¿Por qué será que en la cruz habló sobre la cruz en este momento, diciendo a los discípulos que ustedes tienen que tomar la cruz? ¿Qué significa eso? Eso significa que tú tienes que recibir ese castigo más temeroso que lleva hasta la muerte. Queridos hermanos, ¿qué es nuestra vida de fe? Si nuestra vida de fe queremos tener la paz, estamos teniendo una vida de fe que no es lo correcto. Queridos hermanos, tenemos que saber que nuestra vida de fe tiene que estar dentro de ese sufrimiento, que tenemos que tener ese sufrimiento. Si nuestra vida de fe en este momento no tenemos ese sufrimiento, entonces no estamos teniendo esa vida de fe que es correcta. Queridos hermanos, aunque tenemos esas muchas dificultades y estamos en medio de todas esas dificultades,
Pero y aunque yo deseo pues estar con ustedes y pues hablarle palabras que sean bonitas, pero queridos hermanos, yo primero quiero decirles a ustedes que tenemos que tener ese camino y llevar ese camino que el Señor nos está indicando a nosotros. Yo, en cambio de pensar, ay, este es el mandamiento que el Señor nos ha dado a nosotros, ay, qué pereza hacer esto, qué difícil es esto. Antes de esto, quiero que nosotros podamos pensar en ese sufrimiento que el Señor nos ha dado a nosotros, que cuando uno piensa en ese sufrimiento, nosotros podemos pensar en ese gran amor del Señor. No es tener nuestra vida de fe como nosotros queramos o solamente tener es la vida de fe cuando sea beneficioso para mí o cuando no lo sea. Y no es determinar nuestra propia vida como nosotros queramos, sino que nosotros tenemos que ir ese camino que el Señor, que sea beneficioso para el Señor, que sea el camino que el Señor ya nos ha determinado a nosotros, que sea ese camino en el cual Dios nos ha mostrado a nosotros. Si no es ese camino, nosotros no vamos a poder cumplir con ese mandamiento. Y nosotros tenemos que pensar que nosotros tenemos que tener ese sufrimiento hasta ser mártires. Hasta ser mártires. Aunque así, estas personas cuando piensan hasta morir por el Señor, entonces podrá ir en ese camino. Podrá ir ese camino amando al Señor y así podrá cumplir ese mandamiento. Cuando algunas personas escuchan esa palabra, tome su cruz, solamente piensan en esas dificultades que uno tiene pues en la vida y puede pensar, pues nos está diciendo que nosotros tenemos que aguantar bien y tener paciencia cuando nosotros vivimos en esta vida. Pero queridos hermanos, no, esto no es lo que significa, sino que es lo que significa nosotros al creer en Jesús. A partir de ese momento, al servir al Señor, nosotros tenemos que amarle. Nos está hablando sobre ese sufrimiento que viene en ese momento cuando nosotros amamos y servimos al Señor. ¿Cuál es ese sufrimiento? Luego de que nosotros tenemos esos diferentes sufrimientos, nosotros tenemos que morir. Luego de que nosotros obtenemos todos esos diferentes sufrimientos, nosotros tenemos que morir. Esas son las características del castigo de la cruz. Queridos hermanos, dentro de nuestro corazón es algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros a partir de ese momento en que tenemos ese encuentro con el Señor, tenemos que tener ese corazón. Y luego, por tercero, ¿qué es lo que dice? Tú ahora sígueme. ¿Qué significa esto? Tú tienes que obedecer. Cuando dice que nosotros tenemos que obedecer, es un poco diferente a lo que nosotros estamos pensando. ¿Por qué? Porque ese resultado es completamente diferente. Uno podrá pensar en este momento, la razón por la cual nosotros tenemos esas dificultades y hasta morimos es para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Aunque en este momento tenemos esas grandes dificultades y en este momento pues tenemos esas dificultades y estamos en medio de todo esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros en ese momento tendremos esa vida. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Porque todo lo que usted quiera salvar, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero todo aquel que la pierda por causa de mí el Evangelio la volverá a salvar. La volverá a salvar, como dice el versículo 35. Y luego, si nosotros vemos en Juan 15, 25, 26, que nos dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La guardará. Y luego, ¿qué dice? Y al que me sirve a mí, tiene que seguirme. Y donde yo estuviera,
que dice, y si alguno me sirviere, me seguirá, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. 이건 왜 우리가 이렇게 하느냐? Queridos hermanos, ¿cuál es la razón de esto? 그렇습니다. 정해진 날이라 주님도 Es porque el Señor que ya ha determinado, ya en ese momento, nosotros tenemos que seguir ese camino en el que el Señor ya nos ha determinado. ¿Por qué? Porque en ese último momento, nosotros, el Señor nos recibirá a nosotros, nos dará y vendrá el Señor y nos dará a nosotros, nos recibirá con la gloria del Padre, con los ángeles, como nos dice en versículo 38. Y por eso, aquel que se niega a sí mismo y aquel que da su vida y le sigue la verdad, en ese último momento tendrá la gloria del Padre, y 또 영원토록 la verdad en ese momento dividirá y juzgará a aquellos que entrarán en la vida eterna junto con el Padre, o a aquellos que entrarán en el infierno. Y así nos está diciendo que el último momento llegará en ese momento. Y nos está diciendo ahora que a nuestros miembros de nuestra iglesia, en este mismo instante nos está diciendo, aunque Cristo estuvo en esta tierra siendo el Hijo del Hombre, nosotros, al seguir este camino, 패배하는 것으로 aunque podrá verse que puede ser lleno de la pérdida o pues si fuera algo triste, 그는 낮아서 오신 분입니다. Él es aquel que se humilló a sí mismo, vino en lo más bajo, se rebajó a sí mismo. Nosotros, al seguirlo a Él, tenemos que saber de que nosotros tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Pero el hecho de que no queramos humillarnos a nosotros mismos, ¿qué significa esto? 낮게 오던 것에 대해서 그건 주님 입장이라고. Estamos ignorando, nos estamos avergonzando del Señor. Esto es lo que significa esto. 그런 낮게 되는 것을 원치 않는 것이죠. Y la verdad, esto significa que nosotros nos estamos avergonzando del Señor y nosotros no queremos humillarnos a nosotros mismos. Y en ese último momento, ¿qué significará? El Señor en ese momento se avergonzará de nosotros en ese día del juicio. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado la misma esperanza y nosotros juntos estamos corriendo en este mismo camino. Y aunque este mundo está lleno de la pérdida, pero de todas maneras está lleno de la destrucción, el Señor ya nos ha mostrado ese camino y el Señor ya ha caminado ese camino, y nos está diciendo que nosotros iremos ese camino, y esa victoria que nosotros tendremos es una victoria más grande, y esa gloria es alguna de las glorias más grandes, y nosotros venceremos con lo más grande, y el cielo nos pagará. 주님이 요구하신 대로 그대로 Nosotros tenemos que seguir en ese camino que el Señor ya nos ha mostrado. No importa si fallemos, si caigamos, y aunque si nosotros no tenemos, digamos, un brazo o un pie, nosotros de todas maneras tenemos que seguir ese camino. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que toda nuestra iglesia y todos nuestros miembros y todos nuestros verianos podamos seguir en ese camino, y así nosotros podamos caer en ese camino de gloria. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de nosotros podamos triunfar en esa vida. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Cuando nosotros oremos para que el Señor nos ayude a nosotros, para que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y le sigamos. Aunque esto pueda ser difícil para mí, nosotros podamos seguir dentro de Él y podamos estar dentro de Él. Vamos a orar todos juntos.
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 우리에게 하나님 말씀을 허락하시고 te damos gracias porque nos has permitido tu palabra y así nosotros podamos obedecer. Gracias porque nos has despertado. Ayuda, Señor, que toda nuestra iglesia, junto con tu siervo, 이끄시는 podamos ir en ese camino que nos has determinado. Ayuda, Señor, que podamos recibir esa palabra que nos entrena y esa palabra que nos enseña. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ir y entrar en ese camino que nos has preparado. 우리에게 주신 Ayuda, Señor, 이 길을 통하여 que todos nosotros a través de ese camino podamos ir en ese sueño que es tuyo, en ese propósito que es tuyo y nuestro propósito. Y ayuda, Señor, que en medio de eso, ayuda, Señor, que nosotros no desfallemos y no estemos dentro de esa esperanza, sino ayuda, Señor, que todos nosotros seamos victoriosos en ese día. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Todos de pie y vamos a alabar. 우리를 붙드시고 인도하시는 El Señor es quien nos toma a nosotros y nos guarda, y nosotros iremos en ese camino que el Señor nos ha dado. Y espero que podamos tener esa determinación. 귀하신 주여 날 붙드사 주께로 날마다 더 가까이 저 하늘 나라 나 올라가 구주의 품 안에 늘 안기어 영생의 복 받기 원합니다. 원할 물건 나 없어도 날마다 주께로 더 가까이 내 죄를
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 예수 그리스도의 크신 사랑과 은혜와 하나님의 el amor de Dios 또 y la 성령의 comunión del 교통하심이 Espíritu Santo sean con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos, en cualquier lugar que estén, 영을 다하여 que con un corazón verdadero contrito han entregado este culto por todos los siglos. 아멘. 자, 우리 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor. 코로나 Y a través de este virus corona, a través de esta situación en Corea, en este momento es difícil tener el culto pues, dentro de la iglesia y todo está siendo hecho en línea. Y aunque tenemos muchas dificultades y puede ser un poco incómodo, pero espero que todos juntos en este momento con una gran esperanza 미래를 향한 y esa certeza del futuro, nosotros en un solo corazón 우리의 달려 podamos ir en ese camino que nosotros tenemos que ir según como la guía del Señor, y así cada uno de nosotros con una esperanza y con la certeza podamos ir en ese camino. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. 사랑하는 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.